Lectura del Verbo de Oro del Venerable Maestro Samael Aun Weor. Capítulo: La apertura de la mente interior. Hermanos, vamos a comenzar nuestra plática de esta noche. Claro que ustedes están aquí presentes para escucharme y yo estoy aquí para hablarles. Pero es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas, que nos propongamos inquirir en sí mismos, indagar, buscar, tratar de saber, con el objeto evidente de lograr una orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser. Saber escuchar es muy difícil, saber hablar es más fácil. Sucede que cuando se escucha, se necesita estar abierto a lo nuevo, con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etc. Mas sucede que el ego, el yo, el mí mismo, no sabe escuchar. Todo lo traduce en base a sus prejuicios. Todo lo interpreta de acuerdo con lo que tiene almacenado en el centro formativo. ¿Cuál es el centro formativo? La memoria. ¿Por qué se llama centro formativo? Porque allí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos. Entendido esto, se hace urgente aprender a escuchar con mente nueva y no, repito, con lo que se tiene almacenado en la memoria. Después de este preámbulo, vamos a tratar de ponernos de acuerdo ustedes y yo sobre conceptos, ideas, etc. Ante todo, es urgente saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Existen brillantes intelectos, eso no lo podemos negar, pero estos nunca han experimentado eso que es la verdad. Ante todo, no está de más saber que existen tres mentes en nosotros. A la primera podríamos denominarla mente sensual. A la segunda la consideraremos como mente intermedia. Y a la tercera es la mente interior. Pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente. Yo diría que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Miradas las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales externas, y si como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los 5 sentidos. Indubitablemente no tendrá acceso talmente a algo que escape del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. Nada podrá saber talmente sensual sobre lo real, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad o sobre Dios, etc. Pues ¿de dónde podría sacar talmente información si su única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos? Obviamente no tiene con qué poder conocer lo real. Me viene en estos momentos a la memoria algo muy interesante. Hubo una vez un gran congreso en Babilonia. En la época de los esplendores egipcios vinieron gentes de Asiria, Egipto, Fenicia, etc. al citado congreso. Claro que el tema resulta inquietante. Se quería saber a base de puras discusiones analíticas si el ser humano tenía o no alma.
Entonces, obviamente, ya los 5 sentidos se habían degenerado demasiado. Solo así podemos explicarnos por qué esa gente escogieron tal tema como motivo del congreso. En otros tiempos, un congreso así hubiera resultado ridículo. Nunca se les hubiera ocurrido a los lemures celebrar un congreso de este tipo. A la gente del continente Mu les bastaba salirse del cuerpo físico para saber si tenían o no alma. Lo hacían con una facilidad tremenda, no estaban propiamente atrapados por el organismo físico. De manera que un tema de este tipo solamente podría ocurrírsele a una humanidad involucionada, decadente, degenerada. Lo cierto fue que, tanto en favor como en contra de la cuestión alma, hubo muchas discusiones. Al fin subió a la tribuna de la elocuencia un gran sabio asirio. Ese hombre se había cultivado en Egipto, había estudiado, pues, los misterios, y habló con voz muy fuerte diciendo: la razón nada puede saber sobre la verdad, sobre lo real, sobre el alma, sobre lo inmortal. La razón lo mismo sirve para sostener una teoría espiritualista que una materialista. Podría elaborar una tesis espiritual con una lógica formidable y también podría estructurar por oposición una tesis de tipo materialista con lógica similar. De manera, pues, que la razón subjetiva sensualista da para todo, puede fabricar cualquier tesis de tipo espiritualista o tipo materialista. Esto no es algo en el que se pueda confiar. Existe un sentido diferente que es el sentido instintivo de la percepción de las verdades cósmicas. Es una facultad del ser. Pero la razón subjetiva por sí misma no puede verdaderamente darnos ningún dato sobre la verdad, sobre lo real. Nada puede saber la razón sensualista sobre los misterios de la vida y de la muerte. Así habló aquel sabio y dijo algo más: ustedes me conocen, tengo prestigio ante ustedes. Saben muy bien que vengo de Egipto. Duda no hay de que mi vida ha sido de estudio, y mi mente sensualista no podría aportar nada sobre lo real. Así habló aquel hombre y concluyó diciéndoles: ustedes no pueden saber con sus racionalismos nada sobre la verdad, sobre el alma o sobre el espíritu, porque la mente racionalista no puede saber nada de esas cosas. Claro, habló aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró. Se apartó definitivamente de todo escolasticismo. Prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y desarrollar en sí mismo aquella facultad ya citada por él y que se conoce como percepción instintiva de las verdades cósmicas, facultad que otrora perdiera la humanidad en general, pero que se atrofió conforme el yo psicológico, el mí mismo o el sí mismo se fue desarrollando. Aquel sabio asirio, educado en Egipto, dicen que apartado de toda escuela, se fue pues a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en esa prodigiosa facultad del ser, conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Pero vamos aún un poco más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia,
En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones, al fin y al cabo, tienen cabida en la mente intermedia. Y por último existe la mente interior. Esto es algo que debemos esclarecer. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. He ahí las tres mentes. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Jesús el Cristo advierte diciendo: cuidado de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Este tipo de doctrina corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos. Mas también advierte el Señor de las perfecciones sobre la levadura o doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Y quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos o a sus escuelas, religiones o sectas, etc., para que todos los vean. Escuchan la palabra, pero no la hacen dentro de sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va. Únicamente asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos, y eso es gravísimo. Tales gentes se contentan con las meras creencias, no les interesa la transformación íntima. Total, pierde su tiempo miserablemente y fracasa. Cuidémonos pues de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. La mente interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces se experimenta gracias a eso la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior abierta podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma, ya no porque otros nos digan o dejen de decir, sino por experiencia directa. También con la mente interior abierta quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas o sobre la ley de transmigración de las almas, etc. Pero repito, ya no basados en lo que leímos o en lo que escuchamos de algunos lectores o de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentamos en forma real y directa. Eso es obvio. Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, hace pues una clara distinción entre la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva y racionalista jamás podría aportarnos nada que nos perteneciese al mundo de los 5 sentidos. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Si un intelectual oye hablar sobre el tema de la reencarnación o sobre el karma, exigirá pruebas, demostraciones, como si las verdades que solo pueden ser percibidas por la mente interior pudiesen ser demostradas a la mente sensualista. Esto de exigir pruebas sobre eso en el mundo sensorial externo equivale o es tanto como exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios con un telescopio o como exigirle a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Pruebas exigen,
pero las pruebas no se le puede dar a la razón subjetiva, porque la razón subjetiva o sensualista no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al mundo de los 5 sentidos. Ya temas como la reencarnación, el karma, la vida post-mortem, etc., son de hecho exclusivamente de la mente interior, jamás de la mente sensual. A la mente interior sí se le puede demostrar, pero ante todo se exige al candidato a una demostración que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una demostración de este tipo? Obviamente aquello sería imposible, ¿verdad? Visto esto con claridad, conviene que ahondemos ahora un poco en la cuestión de las facultades. El intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser. Si queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Indubitablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición. Quiero referirme esta vez en forma enfática a la imaginación. Mucho se ha subestimado a tal facultad. Algunos hasta la denominan despectivamente con el título de la loca de la casa. Título injusto, porque si no fuera por la imaginación no tendríamos esta grabadora, no existiría el automóvil, no existiría el ferrocarril, etc. El sabio que quiere hacer un invento deberá primero imaginárselo y luego plasmar su invento en el papel. El arquitecto que quiere hacer una casa tendrá primero que imaginarla y después la podrá trazar en un plano, de manera que la imaginación ha permitido crear todo invento. No es, pues, algo despreciable. Que hay varias clases de imaginación, no la podemos negar. A la primera podríamos denominarlo nosotros imaginación mecánica. Tal imaginación es la mismísima fantasía. Comúnmente ella está constituida con los desechos de la memoria y nos es hasta perjudicial. Mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Esta es en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. Ciertamente, la misma puede desarrollarse espléndidamente y darnos acceso al ultra de todas las cosas. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Mas gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones, y así podemos percibir. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a todo lo que es, ha sido y será. En otras épocas, me refiero a épocas como la de los hiperbóreos o prelemures, no se usaba el intelecto sino la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y el maravilloso espectáculo del cosmos se reflejaba como un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima imaginación, es decir, se ha degenerado espantosamente esta preciosa facultad. Es posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos enseñaría a nosotros a pensar psicológicamente. Ya dijimos y repetimos que solo el pensar psicológico puede abrirnos las puertas de la mente interior. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración, intuición son los 3 caminos obligatorios de la iniciación.
Mas si nos quedamos nosotros embotellados exclusivamente en los funcionalismos místicos sensoriales del aparato intelectual, no sería posible en modo alguno subir por los escalones de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. No quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirva. Lejos estoy de hacer tamaña afirmación. Lo que estoy es aclarando conceptos. Toda facultad dentro de su órbita es útil. Fuera de su órbita es inútil. Un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Lo mismo son las facultades del ser humano. Tienen su órbita. Querer sacar la razón de su órbita a la razón sensualista es absurdo. ¿Por qué caen en el escepticismo materialista muchas gentes? ¿A qué se debe que aún los estudiantes del pseudoesoterismo y el pseudoocultismo, tan en boga por estos tiempos, estén luchando siempre contra las dudas? ¿Por qué muchos andan mariposeando de escuela en escuela y al fin llegan a la vejez sin haber realizado nada? A través de la experiencia he podido observar que aquellos que se quedan embotellados en el intelecto fracasan, que aquellos que quieren comprobar con el intelecto las verdades que no son del intelecto fracasan. Cometen estos, hablando en forma simbólica, el error de querer estudiar astronomía con el microscopio o estudiar bacteriología con el telescopio. Dejemos cada facultad en su lugar, en su órbita. No la saquemos de su órbita. Necesitamos pensar psicológicamente. Y eso es obvio que debemos rechazar de plano la levadura de los saduceos y de los fariseos y aprender a pensar psicológicamente. Mas no sería esto posible si continuáramos embotellados dentro del intelecto. Entonces, más vale que empecemos a subir por la escala de la imaginación. Posteriormente pasemos al segundo escalón, que es el de la inspiración, y al fin llegaremos a la intuición. Pero veamos cómo se desarrolla la imaginación. Se puede empezar con un ejercicio sencillo. Muchas veces hablé yo sobre el ejercicio del vaso de agua, un ejercicio fácil. Si uno pone un vaso con agua a corta distancia, si en el fondo del vaso deposita un espejito, si añade al agua azogue algunas gotas, y si luego se concentra en el centro del mismo vaso, en todo el centro, es decir, sobre el agua, de forma tal que la vista atraviese el cristal, pues obviamente tendrá un ejercicio espléndido para el desarrollo de la imaginación. Tratará entonces de ver en esa agua la luz astral. Sí hará un gran esfuerzo para ver. Al principio no verá nada, eso es obvio. Después de algún tiempo de ejercicios verá el agua de colores, comienza a percibir la luz astral. El sentido de la autoobservación psicológica entra en actividad. Y si mucho más tarde pasa un carro por la calle, por ejemplo, verá en el agua una cinta de luz y verá el carro caminando por esa cinta de luz. Esto indica que ya empieza a percibir con la facultad trascendental de la imaginación. Por último, llegará el día en que ya no necesitará para nada el vaso con agua para ver, sino que verá el aire de distintos colores, verá el aura de las gentes. Bien sabemos que cada persona carga un aura de luz a su alrededor. Esa aura tiene diversos colores. El escéptico lleva siempre un aura de color verde, verde brillante. El devoto lleva un aura de color azul. El amarillo revela mucho intelecto. El verde sucio, escepticismo. El gris, tristeza.
el gris plomo, mucho egoísmo, el rojo sucio, la lujuria, la fornicación, el rojo brillante, centellante, la ira, etc. ¿Cómo se hace para llegar a ver así el aura de las gentes? Pues hay que trabajar mucho con este ejercicio. Habrá que trabajar por lo menos 3 años. 10 minutos diarios, sin dejar ni un solo día de trabajar. Obviamente, si tiene firmeza como para practicar este ejercicio 10 minutos diarios, llega el momento en que se tiene que desenvolverse en el practicante la facultad de la imaginación o clarividencia, que es otro término que le podríamos a la imaginación. Pero ese no sería el único ejercicio para el desarrollo de esa preciosa facultad. Se necesita algo más, se necesita de la meditación. Sentado en un cómodo sillón, con el cuerpo completamente relajado o acostado en su lecho, pero con el cuerpo relajado y con la cabeza hacia el norte, debe imaginar algo, por ejemplo, el proceso del nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte de un rosal. Este ha sido sembrado en una tierra negra. Imaginemos que la regamos con el agua pura de vida y continuando con este proceso imaginativo trascendental y trascendente, a su vez, visualicemos el proceso de crecimiento, cómo el tallo brota, al fin cómo se desenvuelve maravillosamente, cómo surgen las espinas dentro de aquel tallo y al fin echa ramas. Imaginemos cómo a su vez aquellas ramas se cubren de hojas hasta que al fin se entreabren deliciosamente y es la rosa. En estado de mantella, como dijeran los iniciados de Leusis, hablando a lo griego, y tal vez hasta a lo órfico, diríamos que conviene sentir en sí mismo el aroma delicio que se escapa de entre los pétalos rojos o blancos de la preciosa rosa. La segunda parte del trabajo imaginativo consistiría en visualizar con entera claridad meridiana el proceso del morir de todas las cosas. Bastaría imaginar cómo aquellos pétalos olorosos van cayendo poco a poco, marchitos y sin vida, cómo aquellas ramas otrora fuertes se convierten después de algún tiempo en un montón de leños y al final llega el huracán, el viento y arrastra a todas las hojas y a todos los leños. La meditación de fondo sobre el proceso del nacer y del morir de todas las cosas, este ejercicio practicado en forma asidua diariamente, es claro que a la larga vendrá a darnos la percepción interior profunda de aquello que podría denominar mundo astral. Ante todo, es bueno advertir a todo aspirante que cualquier ejercicio esotérico, incluyendo este ya citado, requiere de parte del discípulo la continuidad de propósitos, porque si practicamos hoy y mañana no, cometemos un gravísimo error. Solo habiendo de verdad aplicación en el trabajo esotérico, es posible el desenvolvimiento de esa facultad preciosa de la imaginación. Una vez que durante la meditación surja en nuestra imaginación algo nuevo, algo distinto a la rosa, es señal evidente de que ya estamos progresando. En principio, las imágenes carecen de colorido, pero conforme trabajamos, ellas se van revistiendo de múltiples encantos y colores. Así progresaremos en el trabajo interior profundo. Un paso más avanzado en esta cuestión nos llevará a la recordación de nuestra existencia y de nuestras existencias anteriores.
Incuestionablemente, quien haya desarrollado en sí mismo la facultad imaginativa, bien podría tratar de capturar o aprender con este diáfano o traslúcido el último instante de su pasada existencia. Entonces, en ese espejo lúcido de la imaginación se reflejaría su lecho de moribundo, si es que en cama ha fallecido, porque entre paréntesis alguien puede morir en un campo de batalla o por un accidente. Sería interesante ver a sus seres queridos, a esos que en la pasada existencia estuvieron a su lado en la hora suprema. Continuando con este proceso tan maravilloso relacionado con la imaginación, podría intentarse conocer ya no solamente el último instante de su existencia anterior, sino el penúltimo, el transpenúltimo, los últimos años, los penúltimos, la juventud, la adolescencia, la niñez, y así venir a recapitular preciosamente toda la existencia pasada. Similarmente a esto, llegando más lejos, nos permitiría también capturar cada una de nuestras existencias anteriores, y así vendríamos por experiencia directa vívida a verificar la realidad de la ley del eterno retorno de todas las cosas. Mas no es el intelecto precisamente el que puede verificar esa realidad. Con el intelecto podemos discutir tal tema para afirmarlo o negarlo, pero eso no es verificación. Así pues, los invito a ustedes a la comprensión. La imaginación les abrirá las puertas de los paraísos elementales de la naturaleza, pues si con la imaginación tratamos de percibir un árbol, si meditamos en el mismo, veremos que está compuesto de multitud de pequeñas celulosas, percibiremos su fisiología, sus raíces, sus frutos, mas también lograremos ahondar un poco más y ver directamente la vida íntima del árbol. No hay duda de que éste posee eso que podríamos denominar esencia o alma. Cuando uno, en estado de mantella o samadhi, éxtasis o arrobamiento, percibe la conciencia de un vegetal, descubre con claridad perfecta que ésta es ciertamente una criatura elemental, una criatura que tiene vida, no perceptible para los 5 sentidos, no perceptible para la capacidad intelectiva, excluida completamente del terreno místico, mas sí perfectamente perceptible para el traslúcido. Interesante resulta saber que en pasos posteriores se puede llegar a conversar, a platicar con este elemental. Obviamente, la cuarta vertical posee sorpresas insólitas. Indubitablemente, el Edén del que nos habla la Biblia es la misma cuarta dimensión de la naturaleza. El paraíso terrenal es la cuarta coordenada, los campos elíseos, la tierra prometida, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Es precisamente la cuarta dimensión de nuestro planeta Tierra. La imaginación creadora, el traslúcido, el espejo mirífico del alma bien desarrollado, con eficiencia idónea, mediante reglas esotéricas exactas, nos permite la verificación de lo que aquí estoy afirmando en forma enfática. Así pues, yo los invito a ustedes claramente al análisis superlativo de todo esto. Yo los invito al desarrollo de esa facultad cognoscitiva conocida siempre como imaginación. Es una facultad extraordinaria. En la cuarta vertical descubrimos templos extraordinarios y es que la vida elemental está clasificada por el logos. Una es la familia, por ejemplo, de los naranjales,
y otra, la de los eucaliptus. Para cada familia vegetal existen templos de la naturaleza. Los devas, citados por los textos teosofistas, pseudosoteristas u ocultistas, gobiernan la vida elemental. Estos devas son hombres perfectos, en el sentido más completo de la palabra, iniciados que saben manipular las leyes de la naturaleza. La imaginación creadora le permite a uno, pues, verificar por sí mismo que la tierra no es un organismo muerto, algo rígido, una costra física, desprovista de vida. La imaginación creadora le permite a uno saber por sí mismo que la tierra es un organismo vivo. Me viene en estos momentos a la memoria la afirmación aquella neoplatónica de que el alma del mundo está crucificada en la tierra. Esa alma del mundo es un conjunto de almas, un conjunto de vidas que palpitan y tienen realidad. Para las gentes hiperbóreas, los volcanes, los mares profundos, las vetas de los metales, las gargantas de las montañas, el huracanado viento, el fuego flamígero, o las fieras rugientes, o las aves, no eran sino el cuerpo de los dioses. No veían aquellos hiperbóreos en la tierra algo muerto. Para ellos el mundo era algo vivo, un organismo que tenía vida y la tenía en abundancia. Entonces se parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Y aquel que sabe tocar la lira arrancaba de las mismas las más extrañas sinfonías. Todavía por esos tiempos no había caído sobre el pavimento del templo la lira de Orfeo hecha pedazos. Esos eran otros tiempos. Esa era la época de la antigua Arcadia, cuando se rendía culto a los dioses de la aurora y cuando se festejaba cada nacimiento con fiestas místicas trascendentales. Si ustedes desarrollaran en forma eficiente la facultad de la imaginación, no solamente podrían recordar sus existencias anteriores, sino también comprobar en forma enfática lo que aquí con claridad completa estoy expresando didácticamente. Mas la imaginación en sí misma y por sí misma no es más que un primer escalón. El segundo escalón más elevado nos lleva a la inspiración. La facultad de la inspiración nos permite platicar cara a cara con toda partícula de vida elemental. La facultad de la inspiración nos permite sentir en nosotros mismos el palpitar de cada corazón. Imaginemos por un momento nuevamente el ejercicio del rosal. Si después de todo, si concluido el meditar en el nacer y en el morir del mismo, desaparecidos los leños y los pétalos de la flor, queremos saber algo más, necesitamos de la inspiración. Ya ha nacido la planta, ha dado frutos, ha muerto, y después de todo, ¿qué? Entonces necesitamos de la inspiración para saber qué es. ¿Cuál es el significado de ese nacer y de ese morir de todas las cosas? La facultad de la inspiración es todavía más trascendental y necesita un gasto de energía mayor. Se trata de dejar a un lado el símbolo sobre el cual hemos meditado. Se trata de capturar su significado interior. En eso se necesita de la facultad de la emoción del centro emocional. En el centro emocional viene pues a valorizar el trabajo esotérico de la meditación. El centro emocional viene pues a valorizar el trabajo esotérico de la meditación. El centro emocional nos permite sentirnos inspirados y luego, ya inspirados, conoceremos el significado del nacer y del morir de todas las cosas.
Con la imaginación podríamos verificar la realidad de la existencia anterior. Con la inspiración podríamos capturar el significado de tal existencia, su motivo, su causa, su porqué. La imaginación, pues, está a un paso más allá de la facultad de la imaginación creadora. Con la imaginación podemos verificar la realidad de la cuarta vertical, pero la inspiración nos permitirá capturar su honda significación. Por último, más allá de la facultad de la imaginación y de la inspiración, tenemos nosotros que llegar a las cimas de la intuición. Así pues, la imaginación, inspiración e intuición son las tres escalas de la iniciación. La intuición es algo diferente. Volvamos al rosal de nuestro ejemplo. Indubitablemente, con el proceso de la imaginación, durante el ejercicio esotérico trascendental y trascendente, hemos visto los procesos o hemos visto cómo creció el rosal, cómo dio sus frutos y por último cómo murió, se convirtió en un montón de leños. La inspiración nos permitió conocer el significado de todo eso, pero la intuición nos lleva a la realidad espiritual de eso. Entonces, penetraremos con esa preciosa facultad superlativa en un mundo exquisitamente espiritual. Nos encontraremos cara a cara no solo con el elemental visto con la imaginación, el elemental de rosal, sino aún más nos encontraremos con la chispa virginal o la mónada individual o partícula ígnea suprema del rosal. Penetraremos en un mundo donde hallaremos los Elohim creadores citados por la Biblia mosaica o hebraica. Veremos a toda la hueste creadora del ejército de la palabra, es decir, hallaremos al demiurgo creador del universo. Es esa intuición la que nos permitirá platicar cara a cara con los ángeles, con los tronos, que ya no serán para nosotros una mera especulación o creencia, sino una realidad palpable, manifiesta. La intuición podrá permitirnos el acceso a las regiones superiores del universo y del cosmos. Por medio de la intuición podemos estudiar cosmogénesis, antropogénesis, etc. La intuición nos permitirá penetrar en los templos de la Fraternidad Universal Blanca, en los templos de los Elohim, los Prajapatis, los Kumarás o tronos. La intuición nos permitirá conocer la génesis de nuestro mundo. Con la intuición podremos asistir a la aurora misma de la creación, saber no porque lo haya dicho alguien, sino por vía directa, cómo surgió este mundo de entre el caos, en qué forma fue creado, de qué manera hizo aparición dentro del concierto de los mundos. La intuición, pues, nos permitirá saber ya en forma específica y directa lo que no saben los brillantes intelectos de la época, pues existen muchas teorías en relación con el mundo, con el universo, con el cosmos, y estas pasan de moda constantemente, como los remedios de farmacia, como las modas de las damas y de los caballeros. A una teoría le sigue otra y a otra, y al fin y al cabo el intelecto no hace sino especular, fantasear a lo lindo, sin poder experimentar jamás lo real, pero la intuición le permite a uno conocer lo real. Es una facultad cognoscitiva trascendental. Grandioso es poder asistir al espectáculo del universo, sentirse uno por un momento aparte de la creación, mirar el mundo como si este fuese un teatro y uno un espectador, a evidenciar cómo un cometa sale de entre el caos, cómo surge pues del no ser, que es el real ser, cualquier unidad cósmica.
Es la intuición la que permite a uno saber que la tierra existe por el karma de los dioses y que si no, no existiera. Es la intuición la que le permite a uno verificar el crudo realismo de tal karma. Ciertamente aquellos Elohim o Pajapatis o ángeles que en su conjunto constituyen lo divinal, actuaron en un pasado cielo de manifestación mucho antes de que la Tierra y el sistema solar hubiesen surgido a la existencia.